En un pasillo frío y el personal del hospital, a un anciano con la mirada cansada y desesperancoso, se ve obligado a salir de la cama, que le daba un cierto confort. Sin dinero y sin las garantías, que se ve expulsado de la ciudad, arrastrando por el suelo frío, en cada paso, en una lucha contra el dolor y la incertidumbre. Pero, por que a un hombre en el ocaso de su vida, que es abandonado a su suerte. ¿Qué ha sucedido para que se llegue a ese punto crítico? En el silencio del pasillo, se rompe cuando uno es joven, el reconocimiento de la figura encorvada de su padre, que se ejecuta en él. Entre las lágrimas y las preguntas sin respuesta, se abraza a su padre, con la promesa de que todo cambie. Dado que nuestro sistema puede fallar y no es tan terrible, con los que más lo necesitan, en él, se pregunta, su voz haciendo eco por los pasillos vacíos. La dramática situación de esa edad, y su hijo, que es una réplica de la fragilidad de las estructuras sociales y de la salud. Pero, ¿cómo llegaron a este punto? Y lo más importante, no hay esperanza en el horizonte para ellos. Sigue con nosotros, mientras que nosotros lo hacemos con la historia triste de la lucha libre, las promesas y la búsqueda de la justicia. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde va a proteger y cuidar a la persona que amas? Deja tu comentario, comparte su opinión. Este es un viaje de emociones, retos, y, tal vez, el de la redención. No te pierdas de cada momento de la narración de la intensidad. En una mañana de otoño en el parque de la ciudad, latía con los vivos colores de las hojas que bailaban con el viento. Juan, un hombre de 72 años de edad, con el pelo de plata fina, y con una actitud un tanto agobiada, que caminaba lentamente por una de las rutas. Su rostro marcado por el tiempo, que incluye la aparición de arrugas profundas en las que se contaban las historias de un pasado de trabajo. A pesar de la belleza de la mañana, Juan sintió una pesadez en el pecho, una indicación de que se trataba de ignorar, mientras se fijaba en la belleza serena del mundo. De repente, un dolor agudo se apoderó de su corazón, y lo hace tropezar y caer por sí solo y sin ayuda, de forma inmediata, hasta que un buen corredor de la mañana lo encontró. El hombre, de la respiración y el aliento, que no dudó ni un segundo en llamar a una ambulancia, y, tomados de la mano de Juan, mientras hablaba con palabras de consuelo: «Va a estar todo bien, señor. La ayuda está en camino», le dijo, tratando de ocultar su propio interés. Juan, la lucha por el dolor, él solo asintió con la cabeza. Con suavidad, y sus ojos grises nublados por el dolor y por el miedo aún. Final en solitario, entre las sombras de los árboles otoñales. Trasladado de urgencia al hospital más cercano, San Juan, y fue inmediatamente trasladado a la emergencia, en donde el personal de salud le dio la bienvenida. En medio de la agitación de los primeros auxilios, fue colocado en una camilla, rodeado de aparatos que monitoraban con cada latido del corazón. Bajo las luces brillantes, los médicos y las enfermeras se movían con rapidez, a fin de estabilizar la situación. A pesar de que la actividad a su alrededor, Juan se sintió aislado, casi como si estuviera consciente de la urgencia de que se trataba de su propia salud. Luego de ser estabilizado, de la realidad y de gestión del hospital de la intervención, un administrador se le acercó con una carpeta en las manos, la expresión de lo que quieren. «Señor, que, según nuestros registros, usted no tiene cobertura de seguro suficiente, ni con los recursos financieros necesarios para sufragar los gastos del tratamiento que se requiere en este caso», informó que, con toda formalidad. «Por desgracia, no podemos evitar que lo ingresado en el hospital, sin ningún tipo de garantía financiera». Con estas palabras, le dijo a Juan, el que se suponía que debía vestirse y prepararse para dejar el hospital, a pesar de que aún necesita atención médica. Mientras que Juan tenía su solitaria y dolorosa despedida en el hospital, su hijo Carlos,
que estaba inmerso en su trabajo en la oficina. Animado de la ciudad. El abogado dedicado a Carlos, que estaba en medio de una reunión importante a la hora de su teléfono, revoloteaban en silencio al lado de su computadora portátil. A ver, un antiguo vecino de su padre, y él sintió una opresión en el pecho. Con la excusa de forma rápida, y él se apartó de la mesa y de la conferencia, atendiendo a la llamada de una nueva y más tranquilo. Carlos es su padre. Ha sido trasladado al hospital por la mañana y por ahora lo está haciendo bien. Él no tiene a dónde ir y que me parece muy mal, dijo la voz desde el otro lado, la carga de la urgencia y la ansiedad. La sangre de Carlos heló. Los años de aislamiento, y las palabras no dichas pesaban entre ella y él, Juan, pero yo sabía que tenía que actuar en consecuencia. Apaga el teléfono, y Carlos cogió sus cosas y salió corriendo de la oficina. En cada paso, se carga con una resolución tardía pero necesaria. Tenía que encontrar a su padre, que había que corregir los errores de su pasado, antes de que fuera demasiado tarde. Carlos se dirigió a toda prisa por las calles congestionadas de la ciudad, en la mente y en crisis, con los recuerdos de la última conversación que había tenido con Juan el año pasado. A su llegada al hospital, se encontró con que su padre había sido enviado a desaparecer. Con un sentimiento cada vez mayor de la desesperación, comenzó a buscar en los alrededores de la ciudad, hasta que, por fin, encontró a Juan en un banco de la plaza, mirando desoladamente. Para nada, es una figura frágil y perdida en el mundo que pasaba a toda prisa a su alrededor. El corazón de Carlos apretó con fuerza, y al ver el estado de su padre, le llamó con suavidad, acercándose a él. Juan levantó los ojos, sorprendido y un tanto confuso, al reconocer a su hijo, que es una mezcla compleja de emociones que se cruzó por su rostro. «Carlos, ¿qué estás haciendo aquí?». La voz de Juan era pobre, pero hay un hilo de esperanza. «Yo he venido para que así lo que sabía, su padre. Yo lo siento mucho por las cosas. Vamos a ir a buscar un lugar para usted en el cuidado de esta situación, Carlos», dijo, ayudando a Juan, el que se levanta. El abrazo en el que se ha seguido ha sido cargado de años y de la distancia y el dolor de las oportunidades perdidas, sino también de una promesa tácita de la restauración y el cuidado. Después de asegurarse de que Juan estaba seguro y cómodo, en un pequeño hotel en la zona, comenzó a movilizar, a actuar en contra de que el centro de desamparara a su padre. Estaba sentado a la mesa de trabajo en la habitación de un hotel, que abrió su laptop y comenzó a escribir una serie de mensajes de correo electrónico a los contactos en los medios de comunicación, para explicar la situación de injusticia y de Juan, y cómo era un problema mucho mayor que en el sistema de atención de salud. Carlos, con su experiencia legal, sabiendo que es una historia como esta, podría ganar la atención del público con rapidez si se pulsa en el hospital a cambiar sus políticas. Además de ello, se ha utilizado las redes sociales para compartir la historia de Juan, mediante la publicación de las fotos y los detalles de la condición de su padre. Las publicaciones que rápidamente se ganó la deriva, con un montón de gente expresando su indignación y su apoyo. Los comentarios de la solidaridad y de la oferta de ayuda que han comenzado a surgir, y es la historia de Juan, que pronto se convirtió en un símbolo de las fallas en la atención a los más vulnerables de nuestras sociedades. Esta organización en línea, no solo trajo la visibilidad, en este caso, sino que también se ha iniciado un diálogo más amplio sobre la necesidad de la reforma de la salud. La repercusión que tuvo el caso de Juan ha crecido de forma exponencial, y a la comunidad de pronto se llegó a usar. La atención de los medios de comunicación llevó a una ola de solidaridad en el que trascendió las expectativas en el campo.
Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a los derechos de las personas de edad y la salud pública han comenzado a participar, ofreciendo un servicio de asistencia y abogando por la ciudad. Además, los médicos y los hospitales de la zona, atraídos por la historia, que han ofrecido a las consultas y tratamientos gratis para ayudarte en la recuperación de la ciudad. Mientras tanto, la historia llegó a los legisladores locales, que comenzaron a cuestionar las políticas hospitalarias que permiten este tipo de prácticas. Un fondo de emergencia, que fue creado por un grupo de ciudadanos locales, a fin de cubrir los gastos médicos y de vida de Juan, lo que garantiza que se haya recibido la atención médica adecuada, sin tener que preocuparse por los costos. Carlos se encontró con la coordinación de una campaña más grande de lo que se esperaba, haciendo de la lucha individual por la de su padre, en un movimiento por el cambio sistémico en la forma en la que los ancianos son tratados en el sistema de atención de salud. Con el apoyo económico y médico, y ahora asegura que Juan ha ingresado en otro hospital, en donde el tratamiento de inmediato se iniciará. Bajo el cuidado de personal de salud personal, amable y competente, que comenzó a mostrar signos de mejoría. Carlos, aliviado, que pasaba cada vez más tiempo al lado de su padre, con el que comparte las historias y la recuperación de la relación de los que se habían perdido a lo largo de los años. En estos momentos, los más ricos, en las conversaciones y en el apoyo mutuo, que curaban más que en las enfermedades físicas, el de Juan, que restauraban en la confianza y en el amor entre el padre y el hijo. Durante la visita, Carlos miraba a la transformación de San Juan, que poco a poco recupera su fuerza y su espíritu vivo. Esta mejora no solo trajo la alegría a los de Carlos, sino que también se reforzaba su determinación de luchar contra las injusticias del Sistema Nacional de Salud. Inspirado en la recuperación de su padre, y por el apoyo recibido, y comenzó a planear la forma en que podría utilizar la experiencia y los recursos para ayudar a otras personas de edad avanzada, que se enfrentaban a retos similares. Padre mío, tu lucha no fue en vano. Vamos a asegurarnos de que esto no sea más que nadie, dijo Carlos. Mientras que Juana sentía una sonrisa débil iluminación de la habitación. La presión pública y de la campaña, liderada por Juan Carlos, comenzó a surtir efecto. En el hospital, que se había echado a Juan, se enfrentó a un escrutinio intenso, tanto en los medios de comunicación, como de los organismos reguladores de la salud. Por su parte, la administración del hospital convocó una serie de reuniones internas para revisar y cambiar las políticas de atención y la más alta de los pacientes. En estas reuniones, en un principio intensas y cargadas de defensa institucional, poco a poco han abierto el camino para el reconocimiento de las fallas en el sistema y que el compromiso con la reforma. Mientras tanto, Carlos fue invitado a participar en un panel de discusión organizado por el hospital, que representa la voz de los pacientes y de sus familiares. Con su elocuencia y de su determinación, se compartió la historia de su padre, haciendo hincapié en las consecuencias humanas de las políticas de la negligencia. Es fundamental que el sistema de salud, que trata a todos con dignidad y compasión, con independencia de su situación económica, afirmó Carlos, recibiendo a los acentos de acuerdo en que muchos de los presentes. Los cambios resultantes incluyen los nuevos protocolos para asegurarse de que ningún paciente se hubiera descargado, sin necesidad de un plan de cuidados adecuado, además de un fondo de emergencia para apoyar a los pacientes necesitados. En la medida en que Juan se estaba recuperando, en el hospital se ha convertido en un lugar de curación. No solo física, sino emocional. Carlos, en su visita de forma regular, llevando consigo no solo la comodidad, pero también es una oportunidad para ambos, y para revisar y en su vida. En estas visitas, en cada conversación, ayudar a deshacerse de años de malos entendidos y resentimientos. Ellos hablaban sobre todo de la juventud y de Juan,
y hasta los retos que se le presentan a Carlos en su carrera profesional y su vida personal. Cada uno comparte lo llevaba con ella, la risa, las lágrimas y, sobre todo, una comprensión más profunda de uno al otro. Durante la tarde y, particularmente, la serena, mientras miraba la puesta de sol desde la ventana de la habitación del hospital, para que Juan le cogió de la mano a Carlos y le dijo: «Yo no podría estar más orgulloso del hombre que se ha convertido. Gracias por luchar por mí, por nosotros». Carlos, encantado, apretó con fuerza la mano de su padre. «Yo siempre voy a estar aquí, padre. Hemos perdido mucho tiempo, pero no. Te voy a compensar, en todo momento». En este momento, ha sellado un nuevo acuerdo entre ellos. Se encuentra la promesa de mejorar cada día y no dejar que el silencio volvió a instalarse entre ellos. *** Capítulo 10. El nuevo defensor de los derechos de los ancianos. ***. Tras la experiencia de vivir con su padre y con el apoyo masivo de los que lo han recibido, Carlos decidió llevar la lucha a un paso más allá. Se fundó como una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de los derechos de las personas mayores, especialmente en situaciones de vulnerabilidad en el sistema de atención de salud. Juan ha recuperado y ahora, los más comprometidos, los dos se han convertido en las voces más activas en la comunidad, participando en conferencias, paneles de discusión y otras actividades públicas, para aumentar la sensibilización acerca de la dignidad y de los derechos de las personas mayores. La organización que rápidamente se ganó a la deriva, que atrae a los voluntarios, patrocinadores y colaboradores de las distintas áreas. Carlos ha trabajado para el establecimiento de asociaciones con los hospitales, las clínicas y los centros de enseñanza, para promover la mejora de los cuidados de las personas mayores y, a fin de garantizar que las políticas puestas en marcha en el hospital en el que se trató de Juan de llegar a ser el estándar en las instituciones. Nuestra misión va más allá de los casos. Estamos aquí para asegurarnos de que el sistema cambie de un modo sostenible, Carlos explicaba en una entrevista que saltó a la fama a nivel nacional. Juan, por su parte, se ha encontrado una nueva vocación a compartir su historia. Escribió artículos, que participó en el video, y se refirió a los eventos, convirtiéndose en un ejemplo de resistencia y de cambio. Juntos, padre e hijo, que no solo se transformaron en su relación de pareja, sino que también se han utilizado su experiencia a la hora de influir de forma positiva en la sociedad, transformándose en un momento de crisis, a través de una plataforma para la promoción y el cambio. Así, lo que comenzó como una historia de la desesperación y el abandono, se ha convertido en una poderosa historia de lucha y de cambio. El esfuerzo incansable de Carlos y su padre, Jorge, que no solo ha recibido el tratamiento que necesita, sino que también se ha convertido en un símbolo de una causa mayor. Juntos, ellos se han impulsado cambios significativos, lo que garantiza que nadie más pase por lo que Juan se enfrentó. Ahora, piense en esto: ¿cuántas otras historias, como la de Juan, que están ocultos en las sombras, a la espera de que alguien levante la voz? ¿Cuántos más deben de sufrir antes de que los cambios se hacen? Es un recordatorio de que todos y cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio. La historia de Juan Carlos no se trata solo de superar, es la capacidad de transformar la indignación a la acción. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en su lugar a Carlos? Deja tu comentario más abajo y comparte este video para ayudar a difundir el mensaje sobre la importancia de la empatía y de la acción de la comunidad. No se olvide de suscribirse al canal para más historias que no se cuentan, sino que también se mueven y motivan. Hasta la próxima, proceda a hacer la diferencia, y con un video de una vez.